Evaluación psicológica. ¿Qué es? La evaluación psicológica es un proceso mediante el cual se recolecta y valora información esencial para tomar decisiones acertadas sobre el paciente o grupo que se está estudiando. Enfoques. Entre los principales enfoques que aportaron a la evaluación psicológica se encuentran el psicoanálisis. Postula que se debe buscar en la historia del paciente el significado de los síntomas. Propone que tanto la subjetividad como el comportamiento no verbal y verbal del paciente sean usados para adquirir información durante todo el proceso. Carece de interés por el diagnóstico psicopatológico y se centra en los estudios de caso para explicar el sufrimiento de la persona. Terapia humanista. Busca ver al paciente como persona y no como un trastorno, con la finalidad de crear una buena relación entre terapeuta-paciente. Enfoque cognitivo-conductual. Se enfoca en explicar las acciones ocultas del paciente como el problema en sí mismo, es decir, sus comportamientos y síntomas. Durante la evaluación y el tratamiento se toma en cuenta la importancia de los factores ambientales, así como las relaciones interpersonales del individuo. Vea la evaluación como un proceso compuesto por múltiples fases y tareas. Técnicas e instrumentos. Entre las principales técnicas e instrumentos se encuentran la entrevista, la cual se divide en 3 tipos: estructurada, semiestructurada y sin estructura. Autoinformes estandarizados. Un ejemplo de estos son cuestionarios psicométricos e inventarios. Autoinformes personalizados. Ejemplo, autorregistros ABC, escala de metas, diarios, termómetros de miedo. Observación directa. Por ejemplo, se encuentran los registros de observación de pareja, subobservación mediante roleplay. Pruebas cognitivas. Un ejemplo son las pruebas de memoria, atención, etc. Técnicas proyectivas. Ejemplo, las pruebas de dibujo o técnica de Roach. Abordaje. Respecto al abordaje, se plantea que durante el proceso de evaluación, el terapeuta debe tener en cuenta distintas habilidades dependiendo del tipo de paciente. Estas se dividen en 3 conjuntos. Primero, constantes. Se deben ejecutar con todos los pacientes. Por ejemplo, el respeto, el interés, la comprensión, la empatía, la autenticidad. Segundo, variables en cada caso. Estas dependen de la situación clínica del paciente. Por ejemplo, las críticas, el reforzamiento social, el sentido del humor o el validar los sentimientos y experiencias del paciente. Tercero, peligrosas. Es conveniente evitar este tipo de acciones. Por ejemplo, inclusión de aspectos personales propios, búsqueda de la admiración del paciente, imposición de valores personales o la relación de dominio. Diagnóstico. Para entender un proceso completo de evaluación psicológica, es necesario hacer referencia a un diagnóstico. Sin embargo, antes de llevar a cabo un diagnóstico, es importante reconocer y explicar los principales problemas del paciente, su inicio y evolución.